Hoy nos vamos a sumergir en una misteriosa carta cristiana de hace casi 2000 años. Es un texto que, fijaos, llegó a leerse en iglesias que muchos consideraron sagrado, pero que al final se quedó fuera de la Biblia. Y su idea central es, bueno, es fascinante, casi como una teoría de la conspiración teológica. A ver, imaginemos por un momento que las antiguas leyes, todas esas historias y las profecías que componen las escrituras judías, pues que no significan lo que parece a simple vista. ¿Y si todo fuera un mensaje cifrado, un código esperando a que alguien lo descubriera? Pues bien, esa es exactamente la premisa de la Epístola de Bernabé. Su autor, que por cierto es anónimo, se propuso una misión increíblemente audaz: demostrar que todo el Antiguo Testamento era en realidad un libro sobre Jesús, solo que estaba escrito en código. Para entender por qué alguien escribiría algo así, tenemos que viajar en el tiempo. Pensemos en los primeros cristianos no judíos, allá por el siglo I o II. Se enfrentaban a una auténtica crisis de identidad. Su libro sagrado era la escritura judía, lo que llamamos el Antiguo Testamento. Pero claro, su fe en Jesús significaba que ya no seguían muchas de sus leyes claves, ni sacrificios de animales, ni leyes dietéticas, ni circuncisión. Y esto creaba una paradoja tremenda. ¿Cómo es posible venerar un libro sagrado si se están ignorando sus mandamientos más importantes? Y aquí, justo aquí, es donde entra la Epístola de Bernabé. Ofreció una solución tan audaz como controvertida. Básicamente decía, el problema no es que los cristianos ignoren la ley, es que los judíos la habían malinterpretado desde el principio. La tesis del autor es que Dios nunca quiso que esas leyes se tomaran al pie de la letra. El autor empieza su análisis abordando directamente las leyes más problemáticas para los cristianos, y su método es siempre el mismo: argumentar que Dios siempre quiso un significado espiritual, no una práctica literal. Y aquí vemos su método en plena acción. Donde la ley pedía sacrificios de animales, Bernabé decía que Dios en realidad quería un corazón contrito. Donde la ley ordenaba ayunar, él argumentaba que el verdadero ayuno era la justicia y la caridad. Y la circuncisión física, pues se convertía en una circuncisión del corazón. En cada caso, lo físico se transforma en algo espiritual. ¿Lo vemos? Y ojo, para que nadie pensara que se lo estaba inventando, el autor va un paso más allá. Usó las propias escrituras judías contra la interpretación literal. Citaba a profetas como Isaías, que ya en su día criticaban los rituales vacíos, como si dijera, ¿lo veis? Si Dios mismo ya os estaba diciendo que el significado era otro. Es una jugada argumental, la verdad, brillante. Pero el autor no se detiene ahí, en reinterpretar la ley, no. Su proyecto es mucho más ambicioso. Su argumento es que todo el Antiguo Testamento está lleno de pistas y símbolos, o tipos, como los llama, que apuntan directamente a Jesús y a su historia. Un ejemplo que es una maravilla es su análisis del ritual del macho cabrío expiatorio. El autor desgrana los pasos. Se eligen dos machos cabríos idénticos. Uno es sacrificado, simbolizando la muerte de Jesús. Al otro se le maldice, se le pone lana púrpura como si fuera una corona, y se le expulsa al desierto. Para Bernabé, la conexión era, innegable. Era una profecía teatral de la pasión de Cristo, representada siglos antes de que ocurriera. Y claro, una vez que se tiene esta clave, se empiezan a ver estos símbolos por todas partes, justo como el autor quería. No era un caso aislado, no. Era una forma completamente nueva de leer toda la escritura, de decodificar cada historia. Otro ejemplo clave: la historia de Moisés manteniendo los brazos en alto para que los israelitas ganaran una batalla. Para Bernabé, eso no era una simple postura. Los brazos extendidos de Moisés formaban una cruz viviente, un símbolo de que la victoria final vendría a través de ella. Y ahora llega uno de los ejemplos más fascinantes de todos, uno que se basa en un simple número que aparece en el Génesis. A ver, en el Génesis se dice que Abraham circuncidó a 318 hombres de su casa. Para la mayoría, pues bueno, es un detalle histórico. Para Bernabé es un código secreto. Resulta que en griego los números se escribirán con letras. El número 18 se escribe con iota y eta, y H, que son, ni más ni menos, las dos primeras letras del nombre de Jesús. Y el 300 se escribe con la letra tau, T, que tiene forma de cruz. Así que 318 es Jesús Cruz. Es alucinante. Pero la carta no es solo un ejercicio de decodificación teológica. Hacia el final, cambia de marcha completamente y se convierte en una guía moral muy práctica, presentando una lección fundamental sobre cómo vivir la vida. Primero, describe el camino de la luz. Como podemos ver, es un resumen de una vida ética: amar a Dios, ser humilde, compartir, perdonar y proteger a los más vulnerables, incluyendo explícitamente la vida de los no nacidos. Son las virtudes que debían guiar al creyente.
e inmediatamente después presenta su opuesto, el camino de las tinieblas, o del negro, como lo llama literalmente el texto. Y la lista de vicios es un espejo oscuro de las virtudes: idolatría, arrogancia, avaricia. El contraste no podría ser más claro, es una lección moral sin ambigüedades. Entonces, ¿qué hacemos con este texto hoy en día? Es una obra fascinante, sin duda, pero también es profundamente problemática. Su legado es complejo y, la verdad, necesita una mirada honesta y equilibrada. Como vemos, su legado tiene dos caras. Por un lado, es un documento histórico increíble, nos abre una ventana a la creatividad y a las tensiones del cristianismo primitivo. Pero, en la otra columna, ahí vemos su lado oscuro. Su argumento central es que los judíos perdieron su pacto con Dios y que los cristianos lo heredaron. Esta idea, conocida como supersesionismo o teología del reemplazo, tuvo consecuencias históricas devastadoras, alimentando siglos de antijudaísmo. En resumen, la epístola de Bernabé es como una foto, una instantánea fascinante de una fe en plena construcción. Una fe que, para definirse a sí misma, sintió la necesidad de coger su propio libro sagrado y leerlo de una manera completamente nueva y radical. Y eso nos deja con esta última pregunta, una que va mucho más allá de este antiguo texto. Cuando se reinterpreta el pasado, ¿qué futuro se está intentando construir? Nos obliga a pensar en cómo las historias antiguas se usan para dar forma y a veces para justificar nuestro propio presente.